Qué alegría saludarles en este día viernes en el que vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Durante esta semana pasada, o que ha pasado en estos días, nuestro pastor Dani Perla nos ha ayudado a explorar un poco el texto, un poco más profundamente, quiero decir, el texto de Efesios 3. Los comentarios de la lección además han tenido varios matices, puntos importantes que nosotros podemos aprovechar y gracias a nuestro pastor hemos podido profundizar. Hoy vamos a hacer un breve repaso considerando lo que hemos aprendido durante estos días y para eso vamos a orar invitando al Espíritu Santo para que ilumine nuestras mentes. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos das la bendición de aprender de tu palabra. Necesitamos tu ayuda, necesitamos siempre de tu Espíritu para poder ser la iglesia que pueda revelar a Cristo Jesús ante el mundo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El capítulo 3 de Efesios ha sido fascinante y en una sola semana hemos agotado el tema, digo agotado en lo que se puede hacer en esta semana, pero gracias al pastor Dani Perla que nos ha acompañado en los primeros días, es decir, del domingo al jueves, hemos podido ver varios matices muy interesantes. Ahora lo que vamos a hacer es tomar lo que hemos aprendido en la semana, pero hacernos algunas preguntas, porque me gustaría que este día viernes sirva de reflexión y que nos hagamos algunas preguntas a partir de lo que hemos estudiado. ¿Qué preguntas? Bueno, las preguntas que nos vamos a hacer las vamos a formular luego de leer una declaración que aparece acá en nuestra lección de una cita de Elena de White muy interesante que apareció en la revista The Advent Review and Sabbath Herald, no sé cómo se pronuncia esa palabra, pero es la revista adventista, bueno, la antigua, la muy antigua, y dice el texto así: ¿cómo podemos armonizar nuestra condición espiritual eclipsada con la presentación de nuestro texto de Efesios 3, del 14 al 19, que describe la plenitud del conocimiento que tenemos el privilegio de poseer? ¿Cómo puede el cielo mirarnos a nosotros, que hemos tenido todas las ventajas espirituales y temporales para que podamos crecer en la gracia, cuando no hemos aprovechado nuestras oportunidades? El apóstol no escribió estas palabras para atormentarnos, engañarnos, ni exagerarnos expectativas, o generarnos expectativas, quiero decir, solo para chasquearnos con ellas en nuestra experiencia. No, no es así. Escribió estas palabras para mostrarnos lo que podemos y debemos ser si queremos ser herederos del reino de Dios. Tome en cuenta que estamos considerando todo el texto de Efesios 3, especialmente de los versos 19 al 14. Pero ahora vamos a unas preguntas que hace la hermana Elena de White. Y ella dice: ¿realmente creemos en la Biblia? ¿Realmente creemos que podemos alcanzar el conocimiento de Dios que se nos presenta en este texto? ¿Creemos cada palabra que sale de la boca de Dios? ¿Creemos en las palabras pronunciadas por los profetas y los apóstoles, por Jesucristo, quien es el autor de toda luz y bendición, y en quien habita toda riqueza y plenitud? ¿Realmente creemos en Dios y en su Hijo? Y estas preguntas son desafiantes porque nos hacen preguntarnos o nos hacen reflexionar, para decirlo mejor, sobre ¿realmente le creemos a Dios en todo lo que hemos estudiado esta semana? ¿A qué me refiero con lo que hemos estudiado esta semana? Esta semana aprendimos que aunque Pablo estaba preso, él dice que no está preso por los hombres. Él quiere que cambiemos nuestra perspectiva y lo que nos está enseñando Pablo es que pese a las circunstancias que enfrentamos, siempre podemos ver la vida de forma diferente porque nosotros estamos en Cristo. ¿Creemos en eso? O cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, lo que hacemos es mirar tanto el problema que decimos: Señor, ¿cómo es posible que no me puedas ayudar en esto? Y nos quejamos y nos revolvemos en nosotros mismos e incluso pensamos: si yo voy a la iglesia, si yo soy bueno, si yo trato de hacer las cosas bien, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pablo no se hace esa pregunta. Pablo lo que dice es: ¿saben qué? Pase lo que pase,
yo siempre estoy en Cristo. Y en Cristo cualquier circunstancia va a pasar. Es decir, cualquier cosa que sea mal en este mundo va a terminar porque Cristo ya lo derrotó. De hecho, en los primeros capítulos ya hemos estudiado sobre eso, la gran victoria lograda por Jesús en la cruz del Calvario. Así que el apóstol nos muestra que podemos cambiar nuestra perspectiva, pero la pregunta para nosotros en el siglo XXI es, ¿cómo vemos los problemas que enfrentamos? ¿Estamos elevando la visión y nos estamos sentando con Jesús en los lugares celestiales? Ahí queda la pregunta. También el apóstol dice que somos los depositarios de un misterio, el misterio de lo que el Evangelio puede hacer cuando llena nuestro corazón. ¿Creemos en eso? ¿Realmente le hemos permitido al Evangelio morar en nuestro corazón? No quiero con esto decir que nos vamos a convertir en personas impecables de la noche a la mañana. Eso va a ser un proceso que nos va a llevar toda la vida aquí en este planeta, mientras estemos de este lado de la eternidad, antes de que Jesús venga por segunda vez. Somos pecadores, lo reconocemos. Incluso el mismo apóstol Pablo dice, soy el menor de todos los apóstoles. Y esa es nuestra experiencia y debería ser nuestra experiencia. Pero, aunque es nuestra experiencia y al conocer el Evangelio y conocer a Jesús, deberíamos ver nuestra verdadera condición. Todavía el misterio es real. El misterio es que Cristo nos ha restaurado, que Cristo ha hecho algo nuevo con nosotros y que Cristo quiere revelarse por medio de su iglesia. Y ahora el apóstol Pablo también nos enseñó durante esta semana en Efesios 3 que Dios quiere que las acciones de Él en su iglesia muestren al mundo entero quién es Él. Y eso nos lleva a pensar cómo estamos siendo nosotros iglesia. ¿Cómo estamos siendo iglesia? Sí, no nos referimos al templo, nos referimos a nuestra vida personal, porque, aunque eso ya se estudia en una lección anterior, debemos preguntarnos, ¿cómo estamos tratando al hermano? ¿Cómo estamos tratando al vecino? ¿Cómo estamos tratando al amigo? ¿Cómo estamos tratando a los que están un poco más lejos en nuestra extensión de conexiones personales? Porque al final la iglesia debe ser reveladora de lo que Dios ha hecho por nosotros y en medio de nosotros, de la multiforme sabiduría de Dios, para que sea comunicada a todos. Porque una iglesia unida, una iglesia que vive el amor, que algunos se han confundido, algunos piensan que cuando se habla del amor de Dios, se está hablando del evangelio fácil y nada más lejano a la realidad, porque Jesús dijo que el que ama de verdad está dispuesto a poner la otra mejilla, está dispuesto a correr una milla más. Es decir, el amor de verdad puesto en práctica nos lleva a vivir el más alto principio, que es la abnegación, que es la humildad, que es dejar de tener estima propia en el sentido de creernos superiores a los demás. Eso es el amor en el Evangelio. Y Pablo dice que esta iglesia, que está compuesta por, en el caso de la iglesia de los Efesios, compuesta por gentiles creyentes y judíos creyentes, ahora le está mostrando al universo entero, pero particularmente a las mismas huestes de Satanás, que se puede vivir en armonía con el gran principio del cielo, que es el amor. Eso es lo que le está diciendo la iglesia a Satanás mismo, él que puso en el cielo las trabas y que se inventó la historia de que Dios no era abnegado y que era egoísta y que pedía que todos amaran, pero él no lo hacía. Y Satanás trató de embarrar el carácter de Dios. Él está viendo la demostración de que se puede vivir de acuerdo a los principios de Dios en la iglesia. La iglesia lo está demostrando, los demonios se dan cuenta de eso. Por eso es que cuando una iglesia está unida en el trabajo para Dios, Satanás tiembla, los demonios tiemblan y tratan de desestabilizarla y tratan de meter divisiones y tratan de meter disensiones para que se quite la armonía. Así que la pregunta es, ¿creemos que nuestra iglesia está siendo llamada para reflejar ese gran amor de Dios y se ve reflejado en cómo nos tratamos a los demás?
Esa es una pregunta para reflexionar. Pero ese amor, ese profundo amor, no lo podemos exhibir de nosotros mismos. Necesitamos que Cristo habite en nuestro corazón, nos dijo Pablo en esta semana. Porque solo cuando Cristo habite en nuestro corazón, vamos a comenzar a comprender la longitud, la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. Y de este lado de la eternidad, apenas si vamos a alcanzar a rozar una gota en el infinito océano del amor de Dios. Algo que vamos a estudiar por la eternidad. Algo que los mismos seres angelicales del cielo están extasiados en ver, porque ahora entienden que su Creador está dispuesto a hacer todo lo que puede por sus criaturas y va más allá de lo que pueden imaginar. Y van a seguir estudiando también eso, igual que nosotros, igual que los redimidos, que seguiremos estudiando sobre el profundo amor de Dios. Eso se verá reflejado en la iglesia y la iglesia podrá darle gloria a Dios. Y por eso es que al final, y este es un texto que siempre me ha gustado, Efesios 3, 20 y 21, al final de este capítulo, Pablo exalta a Dios y dice que Dios puede hacer más de lo que imaginamos o pensamos o entendemos. Y la gran pregunta que yo me he hecho, no solo esta semana, sino que siempre me he hecho cada vez que medito en ese texto es, ¿por qué no creo en esto? Y lo digo abiertamente y con toda sinceridad, porque nos pasa, a veces no creemos en ese texto. Y yo me he preguntado, Gerson, ¿por qué no crees en este texto? ¿Por qué no vives con la confianza de saber de que Dios puede hacer más, mucho más, en todo lo que necesites? Porque si viviéramos con esa confianza, tal vez comenzarían a desaparecer muchas de nuestras ansiedades, muchos de nuestros temores, porque sabríamos que pase lo que pase, Dios está al control y Dios es abundante en amor y Dios siempre sobrepasa nuestras expectativas. Por eso Pablo dice que la gloria sea para Dios en la iglesia y en Cristo, porque la iglesia debe reflejar a Cristo y debe dar gloria a lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Porque sinceramente, si hay una gran tragedia que los seres humanos vivimos, y debo admitirlo, lo he vivido en carne propia, es que andemos miserablemente por la vida, aun cuando tenemos a un Dios tan poderoso. Y eso es triste. ¿Cómo puede ser que vivamos tan miserablemente como cristianos si Dios es grande y maravilloso? No estoy hablando de tener riquezas, opulencia, no. Dios a algunos cristianos les da riqueza para que puedan utilizarla para otros. A otros no, pero no digo riquezas materiales. A otros tal vez no les da riquezas materiales, pero les da riqueza espiritual. Y tal vez alguno podría decir, sí, hermano, esa siempre es la salida fácil, dar riqueza espiritual. No, no es la salida fácil. Y no se trata de conformismo, porque un cristiano genuino jamás se va a conformar, pero va a entender que a medida que avanza en la vida, Dios tiene un plan que sobrepasa lo que se imagina. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, una vez que ellos le preguntaron, Señor, ¿cómo puede ser que los ricos no entren en el reino de los cielos y nosotros que lo hemos dejado todo, qué vamos a recibir? Y Jesús les dijo, miren, en esta vida 100 veces más y en la venidera la vida eterna. Es que Jesús no quiere que vivamos en la necesidad, pero si es necesario pasar por la necesidad, Dios también sabrá cómo llevarnos adelante. Solamente tenemos que seguir avanzando, seguir creciendo, seguir confiando y seguir diciendo como el apóstol Pablo, yo creo que mi Dios puede hacer más de lo que pido o más de lo que imagino, más de lo que pienso, más de lo que comprendo, porque el poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que sigue obrando en nosotros. Meditemos en esto durante estos días. Mañana que vayamos a la iglesia, mañana sábado, y que compartamos con nuestros hermanos nuestras reflexiones, recordemos que Dios tiene un gran plan maravilloso para sus hijos. Y ese plan quiere que usted y yo lo vivamos. A veces vendrán tormentas, a veces las cosas no nos van a salir del todo bien, a veces no vamos a estar en una situación cómoda,
A veces vamos a sentir realmente que nos asfixia el mundo, los problemas del mundo, pero podemos cambiar nuestra mentalidad y decir, pero Señor, yo confío en ti y sé que puedo dar gloria a tu nombre. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos ayude a vivir en esta realidad? Para cada quien será una experiencia diferente y el crecimiento será diferente para cada uno, pero que el Señor nos ayude a tener una experiencia personal con Jesús, que nos ayude a conocerlo mejor y a comprender su gran amor por nosotros. Padre, gracias te damos por tus bondades. En tus manos de amor encomendamos nuestras vidas y suplicamos que nos ayudes a vivir de acuerdo a los principios sagrados del Evangelio, ayudando, sirviendo, tratando a los demás como Jesús nos ha tratado a nosotros y mostrando al mundo entero el gran misterio del Evangelio, que es que aunque pecadores, hemos recibido el perdón y el amor, y eso es lo que compartimos a los demás. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.